Soy financiera, trabajé 15 años en el mundo corporativo en planeación financiera y yo justamente esta parte de desarrollo personal empecé hace como 3 años y medio en paralelo de mi trabajo. Lo hacía por amor al arte, ¿no? Empecé a desarrollar este programa, me certifiqué, hice la especialización en psicología positiva, pero todo de la par de mi trabajo. Después, justo el año pasado, renuncio a mi trabajo y decido seguir con esta parte que hacía por amor al arte. Llegué a tener 22 personas al mismo tiempo, pero los números no me daban y ya se estaba como pues complicando. Entonces me topo con ustedes y fue como muy raro. O sea, mi primera opción fue pues a ver si no es una estafa. Iba transicionando de él es una estafa a él, ¿podré yo? Sí podré yo, soy súper intensa, yo hago lo que me dicen al pie de la letra, pero podré. Al final yo entré con muchas dudas. O sea, entré con muchísimas dudas de mí, pero yo dije, voy a hacer todo así. Y la verdad es que se dio, o sea, funciona y pues ya, el primer mes tuve 10 ventas de aproximadamente $600, como $7,300. Me convencieron con resultados de que eso que yo pensé que dije, y sí, sí, es posible. No es magia, es trabajo. Si quieres algo diferente, necesitas hacer algo diferente. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Acá tenemos a Liz, referente digital, que lleva ya un par de meses en el programa y ya está teniendo muy buenos resultados. Así que bueno, antes de meternos en eso, Liz, quería preguntarte para que te presentes de dónde sos, qué edad tenés y a qué te estás dedicando. Muy bien, yo soy Liz Ochoa, soy de México, tengo 39 años, casi 40 ya ahorita en septiembre, y actualmente tengo un programa de desarrollo personal enfocado a mujeres profesionistas para ayudarlas a gestionar mejor su tiempo. Espectacular, espectacular. Bueno, y Liz, contame, bueno, recordame hace cuánto entraste en referente digital. Entré en febrero, En febrero, o sea, hace sí, un... estoy ya terminando ajá, Ahí el está, programa. de 5 o 6 meses. Bien. Ujú. Y contame, de febrero para atrás, ¿qué venía pasando en tu vida a nivel profesional? ¿Qué tipo de dificultades, frustraciones, obstáculos estabas teniendo que te llevó a buscar ayuda, a acudir a nosotros e ingresar en la mentoría? Sí, mi historia es como un poco curiosa. Yo de profesión soy financiera, trabajé 15 años en el mundo corporativo en planeación financiera y yo justamente esta parte de desarrollo personal empecé hace como 3 años y medio en paralelo de mi trabajo, ¿no? Entonces yo lo veía como esto tema de, lo hacía por amor al arte, ¿no? Empecé a desarrollar este programa, me certifiqué, hice la especialización en psicología positiva, pero todo de la par de mi trabajo. Después, justo el año pasado, un año y medio más o menos, eh, renuncié, tomamos la decisión como familia de renunciar a un tema ahí personal, yo necesitaba mucho más flexibilidad, renuncio a mi trabajo, era temporal, siempre se pensó como algo temporal, y decido seguir con esta parte que hacía por amor al arte, ¿no? Que nunca la había cobrado, lo hacía obviamente porque me llenaba muchísimo, y empiezo a hacerlo ahora que tenía más flexibilidad y pues me topo con una gran sorpresa, ¿no? Dos grandes sorpresas. La primera es una satisfacción enorme de empezar a conocer gente en frío que no la conocía porque yo lo hacía dentro de la empresa, dentro de la universidad en donde yo trabajaba, con gente que conocía. Al final hay un tema de confianza, y empezarlo a hacer con personas que no conocía, empecé a ver muchísima necesidad y una satisfacción enorme. Y también esa necesidad, ¿no? Con la cual yo conectaba muchísimo porque eran mamás profesionistas, justamente el tema del manejo del tiempo. Entonces, fue una gran sorpresa cuando empecé a hacerlo. Venía y yo tenía, y lo platicaba también en todos estos meses, un síndrome del impostor gigante porque mi profesión oficial, si la queremos llamar así, estaba en otro lado, ¿no? Aunque yo sí tenía mucha capacitación que había hecho de la mano, al final como el título, pues era otra cosa. Entonces, yo tenía muchísimo síndrome del impostor, empecé a hacerlo y cuando empecé, voy a cobrarlo, ¿a cuánto? No, no tengo la menor idea, empecé a cobrarlo muy poquito, empecé a cobrarlo más y justamente pasó lo que ustedes dicen, ¿no? Empezó a llenarse mi agenda, llegué a tener 22 personas al mismo tiempo con historias diferentes, era mucho y yo como buena financiera que soy, pues decía, ok, a lo mejor es posible vivir de esto que hacía por amor al arte, ¿no? A lo mejor es posible que esto realmente sea con lo que puedo vivir, pero los números no me daban, ¿no? O sea, por más que planeaba, por más que decía, bueno, le subo un poquito más al número, lo que me daba mi síndrome del impostor para subirle, no daban los números. Entonces empiezas a imaginar, bueno, pues a lo mejor hago otras tres cositas aparte que me permita sí poder dejarlo de este tamaño.
pero no daba, no daba. Y ¿Cuánto estabas justamente ahí cobrando es en ese cuando momento, Liz? ¿Cuánto estabas yo, cobrando? $200 fue lo máximo, digamos, cuando ya se me llenó, cuando ya no me daba, digamos, mi síndrome del impostor ya no me daba. Y era chistoso porque yo desde el día uno, dado mi síndrome del impostor, siempre pedí feedback. Desde el cliente uno, que yo empecé con un costo incluso mucho menor, el más alto fue este de $200, y los feedbacks eran muy buenos. Y aún así decía, híjole, me daba este tema, ¿no? Entonces... Justo en ese momento fue cuando me topo con ustedes, con tus videos, y yo decía, ¿en serio? O sea, ¿es posible? O sea, porque yo estaba atrapada en que lo quiero hacer, pero no me da, o sea, no me dan los números, no me da la matemática. Y luego empezaba también a mezclarse un poco con la parte personal. Obviamente, si empezaba a decir, bueno, y si empiezo a trabajar pues las tardes y empiezo a trabajar los fines de semana y ya se estaba como pues complicando. Entonces me topo con ustedes y fue como muy raro, ¿no? O sea, cuando yo vi todo eso y hice todos los videos, vi un montón de testimonios, porque yo así soy ultra intensa, entonces como la primera reacción fue, o sea, mi primera opción fue pues a ver si no es una estafa, ¿no? O sea, Claro, porque... Como buena financiera, lo primero que hice fue los números y yo, pues hace todo el sentido, no metes esto y prometen esto se recupera en 2 meses, o sea, no, ¿cuál es el truco, no? ¿Cuál es claro, sí, el, sí, total, o sea, totalmente. algo debe de estar ahí. Entonces, obviamente después viene la duda de, pues, si es estafa o no, ¿no? Con toda honestidad. Entonces, fui un dolor de cabeza seguramente para Mati en su momento porque ya no sé si te acuerdas de mi caso y como era de México, entonces el contrato y entonces mete que se puede poner en jurisdicción de México. O sea, ya me empecé a meter como a muchas cosas, que mi esposo tiene muchos negocios, entonces es mucho más aventado que yo. De hecho, gracias a él lo hice casi creo, pero es muy picky con esos temas, ¿no? Con temas de, obviamente, de contratos y me empecé a meter. Y entonces fue chistoso porque fui transicionando de querer justificar o de justificar si era una estafa o no, y terminé en que realmente lo que yo dudaba era si yo era capaz de hacer como que se fueron disipando las dudas de, oye, pues sí es estafa, pero pues tiene un montón de seguidores, testimonios, están siendo muy flexibles con lo del contrato, ya me metieron a México ahí en el contrato y la firma es digital, o sea, como que todos los, ¿no? Los aristas iban completando, entonces iba transicionando del es una estafa a él a podré yo, o sea, sí podré yo, soy súper intensa, yo hago lo que me dicen al pie de la letra, pero podré, ¿no? Y al final la verdad es que entré, y también había mucha presión, ¿no? Porque yo tenía un tiempo limitado, te decía yo renuncié temporal, siempre fue temporal. Entonces yo Ujú. decía, híjole, ¿no será que pierda 6 meses y no? Entonces, al final yo entré con muchas dudas, o sea, yo entré con muchas dudas de mí, o sea, yo entré con, o sea, de verdad, yo creía que era mucho más posible que yo fuera una excepción a tu programa, que es la única, no sé toda la historia, pero la única que siguiendo el programa no lo logró, o sea, yo sentía que era mucho más probable eso a ser una de tus muchos casos de éxito, ¿no? Entonces tuve que soltar mucho el cómo y me hizo mucho sentido que empiezan el programa un poco con la mentalidad, porque aunque yo me dedico, o sea, yo sé mucho de eso y incluso antes del programa, a mí me encanta la introspección y todo, el verlo desde la relación del dinero, el verlo desde el negocio, sí fue como una perspectiva totalmente nueva. eh, y pues entré, ¿no? O sea, entré con muchísimas dudas de mí, la verdad, pero yo dije, voy a hacer todo así así como me lo pidan, todo, y como diciendo, ya si no sale, pues ahora sí no quiero que me digan que no hice nada. Yo soy muy intensa, la vez cuando hago las cosas, yo entro y me decía Jimmy también ahí en las mentorías, es que lo estás viendo como en la escuela, y no, sí, o sea, quedamos con 3 cosas, esas 3 cosas las hago y Me eso, ¿no? encanta, me Y encanta. sí fue complicado, la verdad, entrar así como, pues soltar también. Y ahora te voy a preguntar sobre cómo fue el proceso y qué resultados tenés ahora con el diario del lunes, como decimos. Pero, ¿qué considerás que pasó internamente con todo esto que estaba arriba de la mesa, este pensamiento de, che, y si será una estafa, es demasiado bueno para ser verdad, y después, che, parece que esto es cierto, pero estaré yo en condiciones de poder lograrlo, no seré la única excepción? Más allá de todo esto, que son pensamientos comunes, ¿sí? Te agradezco por compartirlos. ¿Qué crees que,
¿De dónde te agarraste internamente para tomar coraje y decir, avanzo, tomo esta decisión que es una decisión difícil? ¿Qué crees que pasó internamente que te llevó a pesar de esas creencias, tomar esta decisión de avanzar? Yo creo que sí me agarré mucho de la idea, y a lo mejor va a ser un poquito cliché, pero sí me agarré mucho la idea de si quieres algo diferente, necesitas hacer algo diferente. O sea, yo tenía muchas razones y yo siempre he sido como que muy by the book de un libro que, ¿no? El book de la vida, ¿no? Que hay que hacer ciertos pasos y de repente se abre esta posibilidad de, ¿y si no? O sea, ¿y si no es solo un trabajo de 8 a 6? ¿Y si no es, si hay otra manera? Y sí, como que llega un punto que dije, si quiero saber si hay otra manera de hacerlo, tengo que aprender otra manera de ejecutar. No sé cómo hacerlo, ¿no? Y a lo mejor lo hubiera logrado igual en más tiempo, pero como que creo que me agarré de eso, de tengo que reconocer que hay algo nuevo que tengo que aprender. Y si es nuevo, va a ser muy difícil que me haga sentido, porque no lo conozco. Pero Ujú. eran muchas mis ganas de que fuera verdad. Creo que eso era lo último. Tenía muchas ganas de que la promesa que ustedes decían, sí era verdad. Qué bueno, qué bueno. Sí, y a pesar de esto, de tener la confianza, de decir, quizás hasta yo sola podría haber descubierto ese camino, dejarte ayudar entendiendo lo que mencionabas hace un rato, el valor de tu tiempo. ¿Qué implica también, qué costo tiene perder 6 meses, ¿no? O un año, o 2 años en descubrir por vos misma el camino. Está súper bueno. Y bueno, y contame, entonces tomaste esta decisión, ingresaste al programa. Contame cómo viviste el proceso. Imagino que deben haber habido obviamente altibajos como en todo. Y bueno, y contame el resultado reciente, ¿no? ¿Qué has logrado en los últimos 30 días específicamente en términos de ventas? Sí, muy bien. Pues no, yo entré, te digo, pues con muchas dudas, pero súper, y con esta idea de que no es magia. Creo que también eso a mí me empezó a dar mucha tranquilidad, ¿no? Es porque, digo, como buena financiera, a mí la magia me pone nerviosa. Yo no quería Total. magia, yo quería un paso a Previsibilidad. paso. Total. Claro, porque yo, esa es mi fortaleza es ejecutar, entre más, ¿no? Pero es ejecutar, y entonces cuando empecé a entender que no era magia, o sea, que había un trabajo y es mucho trabajo, y creo que en mi caso, el saber que era mucho trabajo, a mí me daba mucho más seguridad, ¿no? El que no hubiera cosas así de, quién sabe, ¿no? Cosas. Que no fueran soluciones fáciles, digamos. Es exacto, a mí eso me atrajo más que me alejó, ¿no? Y sí, o sea, es muchísimo trabajo, fue muchas cosas que yo tenía que hacer, la verdad, sin estar segura que funcionaban, ¿no? Y hay muchas cosas, porque yo ya vendía algo, ¿no? Y de repente yo veía cosas y, no, pero yo ya vendo, o sea, esto que me están diciendo, esta estructura de la venta, esta manera de prospectar, pero yo ya lo hago, o sea, eso voy a hacer. O sea, no quiero que haya un pelito que me puedan decir, ah, es que yo iba con eso, ¿no? Yo iba con eso de, no, o sea, yo lo voy a hacer exactamente y no quiero que haya ninguna, soy mal, pero como excusa, ¿no? De por qué no funcionó. Yo sé que hay muchos factores, pero en mi caso era eso, era... Entonces fui avanzando, pues muy disciplinadamente. Al principio como que las sesiones también como algunas decían, no, no me voy a meter, pero luego empiezas a ver el valor increíble de todo el programa. Había ciertas partes del programa que decían, ay, no, pero esa parte como que no, no tanto, no, ya que estás ahí, bueno. ¿Cómo qué? Porque Es- está bueno que lo cuentes porque son todas creencias que se repiten muchas veces. Sí, la sesión, por ejemplo, sesiones grupales, ¿no? Sí. El decir, "Ay, no, pero esta sesión, ¿no? O el tema y las grabadas, por ejemplo, las de mentalidad normalmente las veía grabadas porque el horario no se me acomodaba. Y yo decía, pero yo ya sé de mentalidad, o sea, pues ese es mi programa, ¿no? Pero es bien diferente entrar la parte de relación con el dinero. Esas sesiones, bueno, yo, aquí está el libro, aquí, o sea, yo lo leí, o sea, la primera sesión que me lo leí todo, descubrí cosas increíbles, el tema de las ventas, el proceso, y lo ponía así ahí en la comunidad hace poco, o sea, no es solo la venta, no es solo el producto, no es solo, es que todo engrane, es que, no sé, fue muy extraño. Pero entonces yo entro y digo, by the book, ¿no? By the book, rompiendo muchas cosas que no me hacen sentido, haciendo cosas súper incómodas, la verdad, en temas de la entrevista, solución, híjole, eso es ponerte súper vulnerable, porque aparte es un programa que yo amo, Ujú.
y el preguntar la retro y dime, y aparte que se cambió muchas cosas del programa también en todo esto pues de una mejor oferta, de mayor valor, y así empiezo, ¿no? Entonces, todos los módulos avanzando, muy incómodos, trabajo, pero a mí eso me hacía sentir bien, ¿no? Decía, aquí va. Llega el último mes, ahorita que decías, y pues era la hora de la verdad, ¿no? Y la verdad es que a mí sí me causó, y lo hablaba con Jimmy en su momento, híjole, pues yo ya hice todo, pero sí hay una parte al final que ahí tengo que soltar. O sea, la venta para mí es un resultado. O sea, yo no, al final es un intercambio entre dos personas, la otra persona tiene que ver el valor. Entonces, sí, el último mes, y lo tengo aquí, yo tengo aquí un post-it, no sé si se vea, y me puse la pregunta de, ¿te preocupan las ventas? ¿No? Y cada vez que la veo es, no, no me preocupa, lo suelto, ¿no? O sea, yo me voy a enfocar en hacer el setting perfecto, en el en delivery perfecto, no perfecto, obviamente, muy bien, en todos los demás pasos que yo controlo, pero las ventas las suelto. Yo soy muy creyente y yo creo en Dios y yo sé que estoy en este programa por Dios y todo pasó. Entonces, para mí es ventas, ese es Dios. Ese está en otro cajón. Ese, el que me acerca a las personas, está en otro lado y lo tengo aquí cada vez que, ahorita, por ejemplo, tuve dos, una no se cerró y una sí, y las que no se cierran me siguen causando, y volteo a ver la pregunta y digo, suéltala. Suelta ventas, haz lo que te toca y las cosas se van a ir dando, ¿no? Ujú. Y afortunadamente en el primer mes, bueno, pues ahí tú ahorita lo comentábamos, empezaron a darse y empiezan como este embudo, ¿no? Porque no puedes cerrarlas todas, ¿no? Y también Total. tienes que empezarte a estar cómodo con esas noventas. eh, y pues ya, el primer mes tuve 10 ventas de aproximadamente $600. Ujú. Y, y no sé, o sea, yo le digo a Jimmy de verdad, yo soy financiera, soy de estadística, trabajé muchos años en planeación financiera y en el año y medio de mi negocio no hay estadística que justifique esto. Y la tengo por ahí en una hojita que ahorita no tengo a la mano. O sea, tengo mis estadísticas y ese 10 lo tengo así en verde que dice fe. O sea, yo solté eso y dije, no hay estadística que lo justifique, pero hice el trabajo. Y hice mi chamba 4 meses, 4 meses y medio y la verdad es que se dio. O sea, funciona, pero es muchísimo trabajo de disciplina y de mentalidad, de soltar las ventas, de soltar eso y enfocarte en lo que te toca. Al menos en mi caso, así fue. Ujú. Qué lindo que tengas como dos facetas que parecen antagónicas, que es una creencia absoluta, digamos, una fe ciega, digamos, y por otro lado, una cuestión muy numérica y de cálculo, de necesitar entender cómo algo va a funcionar. Y cómo juegan las dos cosas en vos de una manera muy positiva, porque la fe te impulsa y lo otro te hace ser también muy diligente, porque el problema es que mucha gente quizás cree y deja las cosas libradas a la fe y a la suerte. Mm, Es como, bueno, si esto tiene que pasar, va a pasar. Y no es tu caso, es como... Tenés una visión, tenés fe, pero también entendés que hay que poner el trabajo, que hay que ejecutar, porque si no las cosas no van a pasar. Y está muy bueno, es una linda combinación que noté mientras hablabas. Bueno, entonces me decías que lograste 10 ventas en los últimos 30 días. ¿De cuánto es el ticket actualmente? El ticket es de $700. Ajá. Digo, ahí obviamente al inicio también pues vas puliendo, se van manejando como algunas para cerrar. Entonces digamos que en promedio fueron como de $650, Ujú. pero sí, o sea, la verdad es que bastante cerca del precio. Espectacular. ¿Y te acordás el monto de facturación correspondiente a esas ventas? Ay, en dólares son como 140 mil pesos, pero déjame. Yo tengo el cálculo acá, pero no lo quería quemar. ¿Me Sí, como queda? $7,300. Ahí está, perfecto. Bien, perfecto. $7.300. Y quiero preguntarte, Liz, que no te lo pregunté al principio. En esto de, bueno, haber renunciado y haberte dedicado casi por amor al arte y haber estado cobrando muy por debajo de lo que tu talento y tu virtud te hubiera permitido cobrar, ¿cuánto, si tuvieras que hacer un promedio de esos últimos 6 meses o 12 meses, en cuánto consideras que estaba en promedio tu facturación en aquel entonces? Yo diría así, el mejor mes donde vendí.
dos, tres al mes, pues sí, unos 600, Ok. casi $800 tal vez el mejor mes. El mejor mes, wow. O sea que si lo tomáramos incluso como promedio, podemos decir que multiplicaste por 10 tus resultados en términos mes. Por supuesto que ahora hay que seguir ejecutando, pero bueno, sos una persona numérica y sabés que esto es una ingeniería inversa. Pones Totalmente. X esfuerzo en términos de prospección, en términos de llamada de venta y tenés X resultado y entregás el servicio. Sí, Bien, de hecho, perdón que te interrumpa. Eso que mencionas se me hace súper porque para mí, o sea, ahorita no, ¿cómo lo digo? O sea, no terminó nada. O sea, para mí el proceso y lo que yo me llevo del programa y con toda honestidad, obviamente la metodología muy principal, pero lo otro es me convencieron con resultados de que eso que yo pensé que dije, y sí, sí, es posible. O sea, para mí es eso, no se cumple ninguna meta en términos de ya se acabó. O sea, para mí estoy viendo con resultados que si trabajo es posible. Y para mí eso es suficiente para meterle full y porque el trabajo sigue, tú lo dijiste ahorita, o sea, el trabajo sigue y es todos los meses seguir trabajando súper enfocada, pero el estar convencida para mí es lo más importante. O sea, si se dio un mes, que tú bien lo dijiste, estadísticamente es cero representativo, pero hay un modelo detrás muy duro que total. es en el que estoy yo, ¿no? Que no lo voy a soltar. Está súper bueno porque además, quizás desde tu lado, ¿no? Desde el lado del coaching, podríamos decir que nos pone en un lugar muy protagónico, donde somos 100% responsables de los resultados. Es como, y esto significa que incluso si quiero mejorar ese número, si lo quisiera duplicar, entiendo que tengo que duplicar también Exacto. el input. Que sea tan ley, causa y efecto es muy interesante porque, bueno, nos da ese protagonismo, nos da control absoluto sobre el resultado final y no esta cuestión quizás más de víctima que se puede ver en este ecosistema donde, bueno, nada, me va como me va, a veces mejor, a veces peor, el país está de esta forma, el contexto económico y es como que hay una especie de desligue o deslinde de responsabilidad de uno y uno le echa la culpa quizás al destino, a la suerte, cuando en Claro. realidad hay un control. Y tengo un dato acá que quería chequear con vos, Liz. Ujú. Entiendo que en esta reestructuración del programa, no solamente lo volviste mucho mejor, mucho más efectivo, naturalmente, pero también, corregime si me equivoco, vi que hubo una variación respecto de la cantidad de sesiones que entregabas. Entiendo que antes estaba en 6 sesiones y pasaste a 4 o algo así. ¿Cómo era eso? Sí, antes estaba en 6 sesiones, todas eran uno a uno y lo que hice fue identificar qué parte de estas 6 sesiones en realidad se volvían un poco más educativas, por así decirlo, y esas son las que saqué y agregué como más ejercicios hechos y yo como lo hago ahorita es un pretrabajo. Entonces, está muy padre porque no solo me toma a mí menos tiempo, sino también llegamos más preparadas. O sea, tanto la cliente como yo llegamos mucho más nutridas a las sesiones entonces, y son, digamos, sí son 4 sesiones con dos extras en caso, si hay algún caso que lo requiera. Y eso también me da la flexibilidad. O sea, el programa completo son 4, pero ya me da la flexibilidad de si lo necesitas, porque al final yo cumplo el resultado. Si lo necesitas, podemos tener un par de sesiones más sin que eso me complique demasiado. Entonces, se hicieron menos, y ahorita que ya estoy en entrega de servicio, la verdad es que se han vuelto más ricas porque ya ellas trabajan antes, yo veo su trabajo antes y llegamos mucho más nutridas. Entonces creo que fue Me un, encanta. un upgrade también Está ahí. buenísimo porque no sé si lo viste de esta manera, pero literalmente aumentaste más de 3 veces el precio, optimizaste un 33% tu tiempo invertido en la entrega de servicio y estás teniendo más efectividad en términos de resultado porque lograste que lleguen más preparadas y lo Sí. trabajes mucho mejor con mejores resultados. Son 3 optimizaciones increíbles, la verdad, muy buenas, muy buenas. Bien, bueno, ¿y cómo te estás sintiendo, digo, más allá de esta situación de que tu negocio creció, de que lograste una mucha mayor facturación, de que esto recién empieza, pero de alguna manera esto impacta en tu manera de ver el mundo, de ver tu profesión, de proyectar tus objetivos o incluso tu estilo de vida? Más allá de que esto es muy incipiente, ¿hay algo que se esté moviendo, que ya esté pasando, decantando internamente?
Yo creo que, pues muchas cosas. La verdad es que el simple hecho de pensar que esto ya puede ser de manera estable me da pues mucha más flexibilidad con mi hija, con mi esposo. O sea, ya el tema de ya no ver en el horizonte, al menos ahorita, el regresar a un trabajo de horario tal cual. Sí nos permite, o sea, nos abre muchas posibilidades de lo que podemos hacer. Yo le decía a mi esposo, o sea, si regreso antes de empezar con las ventas cuando estaba trabajando, me va a doler mucho dejar esto. O sea, esas cosas que pruebas y dices, híjole, ahora sí me va a doler el regresar. Entonces, esa tranquilidad desde mi punto de vista de ya no está ese plan B, ¿no? Este es el plan A y es un plan A que me emociona muchísimo, que es muy diferente a lo que yo venía haciendo y que afortunadamente me iba, digo, tuve oportunidad de trabajar con gente increíble cuando estuve, pero esta es otra fase totalmente que me encanta y que siento que va a ser algo muy diferente de lo que yo venía haciendo y me va a abrir mucha flexibilidad, la verdad. Entonces, pues yo estoy muy contenta, la verdad. Increíble, increíble. Bueno, y para no robarte mucho más tiempo, te hago una última pregunta y es, así como en ese momento estabas allá por febrero, en las puertas de Referente Digital, queriendo tomar una decisión, pero muy conflictuada internamente, porque obviamente esto es digital y hay muchas estafas dando vueltas. Y bueno, y obviamente implica una inversión significativa y, digamos, hay un montón de cosas arriba de la mesa que muchas veces atentan contra la toma de decisión, ¿no? Y en este caso vos tomaste esa decisión, pero hay mucha gente que se queda en eso, en ese conflicto interno, en ese choque de creencias y terminan no rompiendo con esa eterna procrastinación. Mi pregunta para vos, Liz, es, ¿qué le dirías a esa persona que quizás como vos estabas allá por febrero, eh, está en esa misma posición donde quizás eso que tanto le gusta hacer no le está redituando económicamente y siente que quizás tiene que volver a otro tipo de trabajo que quizás no le encanta o donde no le deja tanto tiempo libre para disfrutar quizás de sus seres queridos? O por otro lado, jugársela, invertir en ella misma e invertir en su sueño y dejarse acompañar. ¿Qué le dirías a esa persona como que está en esa dicotomía y en esa traba mental en ese momento? Yo lo que le diría es varias cosas, pero va a doler mucho más la duda. O sea, va a doler mucho más la duda de no saber si sí hubiera funcionado. O sea, creo que eso, si no lo haces, eventualmente en la vida pesa mucho, ¿no? Y yo veo mucho eso de, hago esta perspectiva de a los 80 años regresas hacia atrás. El no saber, el no probar si era posible vivir de esto, va a pesar mucho más que a lo mejor algo pase y no funcione, que es complicado, pero incluso así, creo que pesa más la duda, o sea, pesa más la duda de no saber. Y la otra, lo que te decía ahorita, no es magia, es trabajo, es mucho trabajo, funciona y pues si queremos lo que te decía ahorita también, ¿no? O sea, si quieres algo diferente, si quieres una rutina diferente, pues hay que intentar algo diferente. Entonces, pues es eso. Yo creo que esas tres son lo que yo me diría a mí si hablo conmigo en febrero, ¿no? Hermosas, hermosas lecciones de vida, te diría. Me encantan, me encantan. Bueno, Liz, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por confiar en nosotros en febrero y permitirnos a nosotros que te acompañemos en este camino tan importante. Me llena de orgullo y alegría verte brillando, viéndote, pudiendo realmente capitalizar tu talento y volviendo esto que era por amor al arte, realmente ahora sí un medio donde se te reconoce por el espectacular trabajo que haces. Así que felicidades por eso, gracias por confiar en nosotros y gracias por este tiempito que nos prestaste para contar tu caso y inspirar a otras personas a tomar acción. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, a ti por liderar todo el proceso, todo el equipo, todo de verdad está espectacular. Tienes un equipo increíble, persona que tocaba era increíble y lo ponía ahí en la comunidad. La verdad es que este agradecimiento viene de mí, viene de mi familia, viene de mi hija. De verdad, muchas, muchas gracias.